Listo. Buenas noches, mi nombre es Elvis Vélez, resido en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Tengo el gusto de conocer a la mayoría de ustedes acá. A los demás me hubiera gustado verlos en EXFIBA 2020, que ya la teníamos casi lista. Pero estoy seguro que una vez terminada esta emergencia, retomaremos el proyecto y nos veremos en Guayaquil. Debo felicitar a Alfonso Molina y a Henry Márquez por llevar adelante este proyecto. Agradezco por el espacio brindado y a todos quienes con sus inquietudes la hacen crecer aún más. Voy a presentar un tema un poco relegado de la filatelia del Ecuador, como es el franqueo mecánico, su historia y algunas de sus potencialidades temáticas. Comenzamos. En Ecuador no existe ninguna publicación sobre este tema, lo único que tengo a la mano es el registro oficial, en donde están consignadas las leyes ecuatorianas y el catálogo mundial de franqueos mecánicos de Hawkins y Stombock. Este es un detalle de lo que vamos a conversar, sobre los precursores, la legislación que existe, el tipo de máquinas que se usó, usos alternativos que tuvieron algunas máquinas y las potencialidades temáticas de algunas de ellas. Con los aportes de Mario Ramírez y Luis Fernando Díaz tenemos claro el origen en los años 80 del siglo XIX y que ya para los años 30 del siglo XX el uso era prácticamente generalizado en varios países del mundo. Ecuador llegó tarde a este avance tecnológico, ya que aunque existen varios precursores, no se adoptó su uso sino hasta el año 1957. Aquí les voy a mostrar algunos de estas en orden cronológico. Este es el primero, del año 1931. Es una máquina franqueadora Midget de valor fijo que presenta tres indicias de 5, 10 y 20 centavos. En el centro un fechador con el nombre de la población en la parte superior y un eslogan del fabricante. En 1946 se conoce esta prueba de Pitney Bowes con un diseño ligeramente parecido a uno que se adoptaría más tarde. Igual muestra el ave símbolo del Ecuador, que es el cóndor. Esta es otra prueba del año 1948 de la empresa Universal, cuya característica es que tiene una forma de perforación simulada, con la palabra Ecuador en la parte superior, el valor facial en el centro, con números más grandes para los enteros, debajo las letras SC, que representan sucres y centavos, la unidad monetaria del Ecuador. En el año 51 tenemos algo muy curioso. Todavía no se adoptaba el uso de las máquinas franqueadoras, pero para una emisión postal conmemorativa del cruce 20.000 de la Panagra por el Ecuador, se hizo una emisión sobrecargada. Y para el matasello de día de emisión se usó un franqueo mecánico con el valor facial 00. La particularidad que tiene es que en la parte superior de la indicia tiene la leyenda timbre fiscal. Ya lo veremos más adelante la importancia de esto. Es en el año 1955, el 30 de diciembre, que por iniciativa del director general de Correos se envió al Ministerio del Tesoro una solicitud para la puesta en vigencia del reglamento para uso de las máquinas de franqueo oficial. Es el nombre con el que se conoció inicialmente y entró en vigencia el 26 de enero de 1956. Para 1992 el Correos ya tenía autonomía y creó un nuevo proyecto que básicamente era el mismo reglamento, simplemente con otro nombre. Esta vez se llamó Reglamento para el uso de máquinas de franqueo postal. Los tipos de máquinas. Ya con la nueva legislación vigente empezaron a aparecer los fabricantes de máquinas. La primera que se conoce es la marca Universal, modelo Multivalue, muy similar
a la midjet con el borde de perforación simulada, asimismo el valor en cifras grandes para los enteros y pequeñas para los decimales. Las letras SC que reemplazan a sucres y centavos, debajo la palabra correos, y en la parte inferior el permiso con el prefijo U. A la izquierda el nombre de la población en el fechador en la parte de arriba. Aquí tenemos un ejemplo de una carta certificada circulada de Guayaquil a Holanda y otra más de Guayaquil a Alemania. Otros dos ejemplos de Loja a Holanda y otro, un franqueo de valor muy alto de Guayaquil a Alemania. En 1957 entran a funcionar las máquinas Pitney Bowes modelo R, que es muy parecido a la prueba que había presentado antes. Es curioso que la mayor parte de piezas conocidas son estas etiquetas en papel engomado, y lo que nos da indicio de que solamente se usaban para franqueo complementario. Y posiblemente las máquinas estuvieron ubicadas solamente en oficinas de correos. Esto es lo que les comentaba, con la emisión de Panagra se eliminó la palabra timbre fiscal del recuadro y quedó en blanco en adelante. En este caso tenemos un franqueo mixto en donde se pagó un franqueo de $1.30, que era la tarifa vigente en ese momento, y se complementó con una etiqueta impresa en esta máquina por un valor de 20 centavos. Aquí se pagaron 20 centavos de timbre escolar y 10 de Pro Turismo, que eran sobre tasa vigente en ese momento, pero la legislación contemplaba que esos valores que se usaban solo para cartas domésticas debían pagarse, aunque se usara la máquina, con estampillas. Es posible que esta haya sido una de las causas por las que se demoró la introducción de máquinas franqueadoras en el Ecuador, porque desde los años 20 hasta esta fecha siempre hubieron una o dos sobretasas vigentes. Ya para 1958 dejan de aplicarse y eso dio mayor facilidad. Aquí tenemos el ejemplo de una carta dirigida de Guayaquil a Suiza. Curioso que se haya impreso en color negro, porque la legislación siempre especificó que debía hacerse en color rojo. Aquí tenemos una carta del año 72, que es la última fecha conocida para este tipo de máquina. Las máquinas Francotip llegan en el año 1957. La indicia es un rectángulo con el Correos del Ecuador en 3 líneas en la parte superior junto al valor facial, con 3 dígitos sin punto decimal. El pequeño rombo de la izquierda de la cifra también lo ocupaba un numeral en el caso de los franqueos superiores a 10 sucres. En la parte inferior el número de la máquina y más abajo el número de permiso. El fechador de doble círculo a la izquierda, y ya aparece aquí la innovación del eslogan, dando la posibilidad al propietario de la máquina de incluir publicidad de su empresa o lo que desearen. Aquí tenemos 2 ejemplos de Philips. Y acá otro del Banco de Londres y Montreal Limitado en una carta dirigida de Quito a Suiza. Para mí, tenemos aquí 2 ejemplos curiosos en los que el fechador ha sido eliminado. Es posible que haya sido algo hecho por correos, porque tenemos otra máquina con similar característica. El fechador se le eliminó el nombre de la población. Y este tiene otra falla, que continúa usándose tinta negra. Un ejemplo más de una empresa de venta de electrodomésticos, Créditos Económicos de Guayaquil, con un valor muy alto, que incluso tuvo el error de que no tenía el franqueo completo y seguramente una vez presentado en la ventanilla en correos, tuvo que agregarle un valor complementario en sellos postales.
En 1960 entra en uso una máquina, y lo digo en singular porque solamente se conoce la licencia número 73 de la máquina Hasler F88. También existe con la publicidad de esta bebida láctea Ovaltine, se usó hasta el año 1977 aproximadamente. Y aquí vemos el error de matasellar los franqueos mecánicos, cosa que no era necesaria. Seguramente ocurrió porque el empleado no sabía de esto. En el 65 entran en funcionamiento estas bonitas máquinas Postalia. Ya no son solo bancos o instituciones, sino diferentes empresas empiezan a darles uso y a usar la publicidad. Tenemos aquí el caso del permiso número 122 que correspondía a la Embajada de Estados Unidos, que para ese momento mantenía una estación de rastreo de satélites en Quito, y a demanda de los coleccionistas lo imprimían, y es por esto que existen muchos sobres de esta marca. Aquí otro ejemplo de la máquina del Banco Central del Ecuador, cuyo diseño tiene una figura arqueológica de oro que es el símbolo del banco. Otro ejemplo de una carta dirigida a Suiza de la empresa Electroecuatoriana. En este caso, la máquina carece de punto decimal, el valor pagado es 19 sucres con 60, no 1960. Para 1966 entran en uso las máquinas Pitney Bowes inglesas, modelo Automax, cuyo diseño es parecido al de la Universal. Borde de perforación simulada en la indicia, el valor separado por punto decimal y el resto las mismas características. En la parte inferior, la licencia precedida del prefijo PB. En el fechador, el nombre de la población arriba, y en la parte inferior el nombre del país. Es curioso que algunas máquinas, la parte de los costados del fechador son rellenos, como en este caso. El catálogo solo menciona este modelo y asumo que fue algo común. En 1968 aparece otro ejemplo de una única máquina. Se trata de un modelo de la National Cash Register que seguramente se ubicó también en una oficina postal. El franqueo se aplicaba únicamente sobre etiquetas engomadas de color amarillo como la de la imagen. El diseño es lineal, sin ningún marco, y en la parte inferior tiene la inscripción Máquinas del Comercio S.A. Es posible que haya sido una muestra de la empresa presentada al correo, pero no se adoptaron. Aquí tenemos un ejemplo de una postal dirigida de Quito a Estados Unidos. La ilustración de esta es la que está en el catálogo. Para 1974 entran en uso las máquinas Hasler modelo F88, cuyo diseño consiste en una indicia sin marco, el valor en el centro separado, los enteros de los decimales, con una coma. Tiene dos ornamentos a los costados, en la parte inferior la palabra Ecuador, seguida del número de permiso, sin ningún prefijo. A la izquierda en el fechador de doble círculo aparece el nombre de la población en la parte inferior. En este ejemplo se usó como franqueo complementario para un sobre del primer vuelo de Lufthansa de Guayaquil a Colonia, en Alemania. En este ejemplo de la misma máquina Hasler ya no se omite el nombre de la población en el fechador. Posiblemente estuvo en una oficina postal por el uso que tenemos aquí. Este es de 1987 y ya teníamos una inflación avanzando en nuestro país, cosa que dificultaba los franqueos de más de 2 enteros en el caso de estas máquinas, por lo que se tuvo que aplicar 2 veces para pagar una tasa de 130 sucres por el retiro de un impreso de una oficina de correos. En este otro ejemplo de 1988, aunque no está todo visible, se tuvo que recurrir a una impresión de 410 sucres para el mismo propósito que en el ejemplo anterior. Este es el último año que se conoce fueron usadas estas máquinas. Es el año 1980 y entran
a funcionar las máquinas Pitney Bowes modelo 6300 de origen inglés. Se continúa con el diseño de la perforación simulada en la indicia y en la parte inferior el prefijo PB seguido del número de permiso. Lo diferente a los demás es que en el fechador el permiso también está anotado en la parte inferior del fechador. En este caso es una carta dirigida de Quito a Lima, Perú. Tenemos otro ejemplo de una carta comercial conteniendo un estado de cuenta con una variación en la tipografía en la palabra permiso. En este caso, y retomando la época de la inflación, este ejemplo de 1988, se debía pagar 1.600 sucres para una tasa por retiro de 20 paquetes. Era para la radioemisora HCJB. Y al tener esa máquina configurada solamente con 2 dígitos enteros, debieron ponerse creativos y adherir en el formulario 16 impresiones de 99 sucres y una de 15, dando un total de 1.599, quedando una diferencia de un sucre que considero que en ese momento pensaron que era algo insignificante. En el catálogo está presente esta variación del franqueo, en el que la palabra correos está en la parte superior. Hasta el momento no he podido encontrarlo. Es 1989 y empiezan a llegar las máquinas Hasler Mailmaster, con uso exclusivo para las oficinas postales. Este es el diseño que más cambios ha sufrido y ya los iremos viendo más adelante. Este es el primero de ellos y aquí lo interesante es que tiene 4 dígitos enteros. Quizás pensaron que la inflación iba a continuar hasta el infinito y lo hicieron así. Solo se usó hasta 1991. En ese año se modificó el diseño y se agregaron ornamentos en la parte derecha e izquierda del valor facial, dando un diseño algo más atractivo. Tenemos aquí un ejemplo de una carta local dentro del país, que la tarifa era 800 sucres, y otra dirigida a Australia, de vuelta al remitente. En este caso, yo. Aquí otro ejemplo de cómo se usó esta máquina. Tenemos que para pagar los derechos de aduana y para retirar un paquete, se tuvo que pagar 12.400 sucres, que se lo hizo con 3 impresiones que suman ese valor. La pregunta es, ¿cómo imprimían esto? Es sencillo, lo que hacían era doblar el formulario y pasarlo por la máquina, colocando una cartulina en el centro para darle rigidez y lo imprimían cuantas veces fuera necesario. En algunas ocasiones, Correos del Ecuador era contratado para la entrega de correo masivo, como estados de cuenta o publicidad. Como ellos tenían una tarifa diferenciada, se reemplazó el valor facial por la palabra porte pagado. Este es un ejemplo de esto. Para 1996 se continúa con el uso de las máquinas Pitney Bowes que generalmente estaban en instituciones financieras. La particularidad de esta es que carece de número de licencia. Este es el único ejemplar que he visto hasta ahora. Las máquinas Hasler Mailmaster que estaban en las oficinas postales, nuevamente son cambiados el diseño y se reemplaza el ornamento izquierdo por el signo de dólares y se agrega el logotipo de Correos del Ecuador. En este momento ya nuestra moneda era el dólar y entonces la economía tuvo mejor desempeño a partir de ese momento. No les gustó ese diseño y lo volvieron a cambiar. Esta vez colocaron el logotipo de Correos del Ecuador a la derecha. Aquí tenemos otro ejemplo del uso de esa máquina, esta vez como franqueo complementario. Continuaron haciendo cambios y esta vez ya con algo más atractivo, un borde de perforación simulada, el logotipo de Correos del Ecuador, el número de permiso, el valor facial en el centro y debajo la frase Correos del Ecuador.
El fechador continúa con las mismas características, indicando únicamente la fecha, no el nombre de la población. Ya para esta época, el uso de la máquina franqueadora era algo casi permanente en contra del uso de sellos postales. Es por esto que Correos del Ecuador, en ese momento llamado Unidad Postal, imprime unas etiquetas adhesivas con una marca de seguridad y un número de control sobre las que debían estamparse el franqueo mecánico y luego adherirse a la correspondencia recibida en las oficinas de correos. Aquí tenemos el ejemplo de una carta enviada de Cuenca a Canadá. Para el año 2009 tenemos otro ejemplo. Esta vez cambiaron el diseño de las obleas adhesivas y tenemos un ejemplo de una carta doméstica enviada mediante el servicio Ordinario Plus, que era como un híbrido entre ordinario y certificado. Este servicio duró poco menos de 2 años. Se continuó con el uso de estas etiquetas y casi siempre las tenían preimpresas. Es por esto que al enviar esta carta desde Quito a Alemania, echaron mano de 3 etiquetas para un total de $2.25. Personalmente adquirí estas etiquetas en la oficina de correos de Guayaquil. Se imprimieron de 1, 2 y 3 centavos, con el fin de servir para franqueos complementarios, porque para esta fecha hubo un cambio de tarifas a unas totalmente bizarras, sin cálculo con las emisiones postales existentes, terminaban en 17, en 23, y era casi imposible completar con estampillas. Es por esto que se pusieron en uso estas etiquetas que al final son casi tetebeche. Tan interesante resultó el tema que incluso los coleccionistas de sellos de valor variable de España les llamó la atención y tuve que colaborar para la publicación de un artículo sobre este tema. Nuevamente la máquina Pitney Bowes, que tuvo que modificarse el valor esta vez a dólares a partir del año 2001, posiblemente antes. Las características del resto del diseño siguen siendo las mismas. Este tipo de máquina se usó hasta el 2014. Y este es el último cambio de las máquinas MailMaster. A lo mejor era una máquina que estuvo por ahí guardada porque es el primer diseño, nada más modificado, el adorno de la izquierda cambiado a signo de dólares. A partir de ese momento, las máquinas dejan, al menos las de las oficinas de correos, dejan de usarse, y el argumento que se usa es que hay suficientes estampillas, las que no habían usado antes, en las bodegas de correos del Ecuador, y es más sencillo su uso y más fácil el control. Paralelamente a esto, varias máquinas fueron modificadas para ser usadas como matasellos, más que todo de llegada. Tenemos aquí el ejemplo de una postal llegada de Tailandia a Guayaquil, con el matasello de llegada es del modelo Hasler, en donde la indicia fue reemplazada por 4 líneas onduladas. Aquí tenemos otro ejemplo de una carta llegada desde Estados Unidos a Guayaquil con tránsito de Quito. En ambos casos, Quito y Guayaquil tienen el sello de la máquina Hasler modificado, incluyendo el texto Correos del Ecuador, el nombre de la población y la fecha. Esta misma máquina, la de Guayaquil, se usó quizás por error para matasellar la etiqueta de la dirección. Es posible que con el apuro el empleado de correos tomaba un puñado de cartas y las pasaba por la máquina. Al ser un procedimiento muy ágil, quizás confundió la etiqueta de color con una estampilla. Por último, tenemos una carta llegada desde Israel para Quito, en donde se eliminó totalmente la indicia, quedando solamente el fechador. Por cierto, está dirigida a nuestro amigo Teddy, que esperemos se recupere pronto. Posibilidades temáticas. Basado básicamente en el diseño gráfico que se implementó más que todo en los eslogans, que he hecho un pequeño recuento de algunos muy vistosos que podían usarse en una colección temática.
Empiezo con el eslogan del Hotel Colón, ubicado en la ciudad de Quito, cuyo tema obvio, además de la arquitectura, incluye el logo de hotel con un diseño de una carabela. Es posible que sea útil para una temática de navegación o colombina. Igual les muestro nuevamente el sobre del Banco Central, ya que es muy útil para un tema de arqueología. Esta es una máscara ceremonial de oro, símbolo de nuestro país, de la cultura latolita. Aquí tengo varios sobres del Banco del Pacífico que quizás por el nombre puedan ser utilizados para una colección por el nombre del Océano Pacífico. Igual para el Banco del Pichincha. Pichincha es el volcán en cuyas faldas está la ciudad de Quito y siguiendo con la naturaleza, tenemos un ejemplo, un águila, que es el símbolo de la industrial La Reforma, una papelera fundada en 1905. Puede ser útil para un tema de aves o naturaleza. Tenemos aquí una marca del Sistema Cooperativo Interamericano de Agricultura, un proyecto de apoyo a los agricultores que funcionó durante los años 50 y 60, que consistía en ayudarlos a cultivar productos con mayor contenido proteínico. Este es uno de los más buscados, una mazorca de cacao en una marca de la empresa Puig Verdaguer, exportadores de este producto, que fue el más importante en el siglo XIX para la economía ecuatoriana. Como lo fue el banano, lo es todavía en el siglo XX. Tenemos aquí, en esta marca de Juan H. Kruger, una planta de banano y a un costado una simbología de la industria, que también podría ser útil. Este es el emblema del Banco Holandés Unido, de la sede de Guayaquil, con un mapa como diseño central. Es curioso que durante varios años el logotipo estuvo invertido. Quizás se salió y lo colocaron mal y así se continuó usando por 2 años. Aquí pueden ver los dos ejemplos. Un libro y un globo terráqueo son parte del logotipo del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo. También pueden usarse como elementos para una colección temática. El Instituto Ecuatoriano de Electrificación, el nombre lo dice todo, su símbolo, un rayo. Philips, haciendo uso de la publicidad de sus aparatos de radio, esta es una de las varias marcas que existen de esta marca. Muestro nuevamente el sobre de la NASA por el obvio tema de la aeronáutica y otro de la misma máquina ubicada en la Embajada de Estados Unidos, donde habla de democracia. No está muy legible, pero es curioso que lo haga porque este es del año 1975 y en este momento Ecuador vivía una dictadura. Tenemos el eslogan del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, algo complicado, pero algo científico hay en ese diseño. Muestro los emblemas de Correos del Ecuador, que básicamente es una paloma en papel plegado, en origami, que imagino también puede ser útil. Ya para los últimos años del uso de las máquinas, en las oficinas de correo se pusieron creativos, quizás pretendían de esta forma ganar más clientes y empezaron a usar publicidad. En este caso tenemos una por el Día de la Madre, por el Día del Padre y por San Valentín. Aquí concluyo, espero no haberlos aburrido, no haber sido muy breve, pero si tienen alguna pregunta, encantado de responderles. Gracias, Elvis. Interesante, Elvis. Buenísimo. Muy bien, Elvis. Gracias. Felicidades, Elvis. Gracias. Muy bien. Buen trabajo, Elvis. Sí. Muy bien, Elvis. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas para Elvis?
Yo tengo una. Tienes dos sobres, una del 6.2 y una del 6.3. No es en el meter específicamente, pero está el eslogan, Ecuador es, así será país amazónico. ¿Hasta qué año se usaron esos eslogans? Porque Sabía esto que iba a ser viene, tu pues... pregunta. Sí, estos eslogans lineales se usaron desde los años, hasta los años, a mediados de los 60. Los he visto. En varios diseños y formas y colores. Ya. En los 70 no hay, ¿no? No creo, ya para esa época no. 60 más bien. Avanzado los 60 podría ser. Ok. Gracias. Pero esos sellos eran de la... Elvis, te hago una pregunta. Perdón. Claro. Te hago una pregunta, Elvis. ¿Estas Sí. máquinas, al ser máquinas, eran piezas grandes o eran piezas manuales pequeñas? Al ser Pues, máquinas, ¿eran automáticas o eran presionadas, activadas? las antiguas eran más ¿Cada grandes. empresa de correos disponía de su aparato? No, funcionaba así. En un principio, el interesado adquiría la máquina con permiso de correos. Las empresas siempre fueron importadas las máquinas. Una vez llegadas aquí, debían registrarse en el correo y podían funcionar. Las máquinas, en ese caso, estaban ubicadas en el domicilio del cliente. Posteriormente, se importaron máquinas para las oficinas postales. ¿Y quién era el propietario? ¿Quién la pagó en la compañía o el correo? El correo solamente era propietario de las partes que imprimían, de los fechadores, el eslogan y la indicia. Eso pertenecía a correos. La máquina en sí era de quien la importara. ¿Y la publicidad también era de quien la importara o también tenía que tener autorización del correo? Inicialmente parece que no se cobraba la publicidad y no está claro si pertenecía al dueño de la máquina o a correos. En todo caso, seguía perteneciendo, según la regulación del 92, a Correos del Ecuador. Y ya en ese año ya empezaron a cobrarle adicional. Si usabas publicidad, tenías que pagarla. ¿De qué año fue? ¿6.2? En el 59. O 5.9. Sí, y en el 92 se modificó. Ok. Elvis, ¿Aló? ¿cuántos franqueos diferentes has logrado catalogar de Ecuador? Híjole, me agarraste descuidado. Todos los que he visto. Híjole. Sobrepasarán unos 100, 150, 200. En modelos no son más de 20. El asunto es que hay variaciones y hay publicidad, muchas publicidades. No he presentado todas. ¿Y qué tan fácil o difícil era modificar el dibujo del diseño con el que se franqueaba? Pues eso tenía que tener autorización. Eso lo hacía el fabricante de la máquina y el correo autorizaba para abrir y colocar. Lo curioso es que he visto que en Costa Rica y México, según las charlas anteriores, el funcionario de correos iba a donde estaba ubicada la máquina. En Ecuador no. Específicamente se estableció que el dueño de la máquina debía ir con ella al correo. Elvis, una pregunta. Dentro de la publicidad he visto algunos negocios. ¿Había Sí. alguno o salía alguno sobre instituciones educativas, sobre todo particulares, universidades? Sí hay de una universidad. ¿De cuál? No la tengo en mente. Pero Parece que la católica, parece que la vi alguna vez. De hecho, sí. No tengo la publicidad, pero he visto un documento en donde establecen el procedimiento para el mantenimiento y uso de esa máquina. La de la Universidad Católica, precisamente. Gracias, Elvis. Marco. Luis Fernando. Solo una pequeña aclaración. Primero, gracias a Elvis por la presentación metódica, inteligente, un retrato de un estudioso. Y luego, como hizo un par de comentarios, el último sí creo que debo hacer una observación. En el caso de Costa Rica, se llevaba el cargador a Correos. ¿Ya? Y Correos autorizaba la carga en una primera época. Y en una época siguiente, que es finales del siglo pasado, muy finales, y los primeros años de este,
en que la carga se hace por teléfono. Pues eso es imposible. Aquí no sé. Realmente no sé cómo funcionaba en esa época. Y al final. Una curiosidad, y cuando dices el cargador, entonces digamos de que la parte contable de la máquina estaría totalmente sellada y se podía sacar, y esa es la que en el correo la ponían en otra máquina y la cargaban, todo eso. Entonces, eso querría decir de que quien era dueño de ese cargador, que tenía, digamos, el valor en la máquina esa, lo podía llevar a cualquier otra máquina, siempre y cuando sea igual, o tenía el cargador alguna afinidad, qué sé yo, que únicamente iba a funcionar con esa máquina con la cual se le había otorgado el permiso. No sé si me expliqué bien. No sé si Elvis va a contestar. No, tú, Luis. Bueno, en el caso de Costa Rica, las que yo conozco, la gente no las paseaba para llevárselas a otra máquina, lo que no quiere decir que no lo hicieran. Que no estaría prohibido tampoco, porque era dinero ya pagado al correo. El cargador era como una cuenta, como decir, como un saldo. Voy a inventar un número, $1,000. Y cada que se iba cargando, imprimiendo una carta, el saldo se iba rebajando. Claro. Y la persona es la que tenía que preocuparse de verificar que su saldo estuviera con suficiente cantidad para llevarla a cargar cuando fuera necesario. Falta investigar. Elvis, una pregunta. Dime, César. Bueno, primero felicidades por esa exposición de un tema que a mí me gusta mucho. Quería preguntarte, ¿qué tanto se colecciona este tipo de material en Ecuador? ¿Hay coleccionistas? ¿Cómo la ves? Pues aquí estás viendo a todos los coleccionistas juntos. No puede en mi ser. foto. No, realmente no, nadie más colecciona aquí en Ecuador. Sí, es que es un tipo Samir de está material, hablando, pero no tiene difícil. sonido. Es un tipo de material un poco, no sé, no llama mucho la atención, aunque es fascinante. Yo comentaba que en mi colección tengo un par de máquinas mecánicas de correos del Ecuador. Ya sé dónde Las están esas máquinas. Las máquinas, sí. Ese No revisa digas todo muy nivel. fuerte eso. ¿Ah? ¿Cómo, Miguel? Digo, no digas muy fuerte, ahora que están liquidando correos, vayan a decir cómo llegaron las máquinas donde vos, ¿ah? Ah, bueno. ¿Qué marcas son? Samir, ¿qué No, marcas son? no me acuerdo. Las tengo guardadas. Envía una foto. No, lo que tiene que hacer es prestárselas a Elvis unos cuantos días. Sí. Mañana o pasado mañana las saco para enseñarlas aquí. Bueno. Samir Julio. está en Guayaquil también. Sí, Y en es Guayaquil. muy cerca de mí. ¿Alguna otra inquietud? Yo, si me permiten, quisiera hacer una pregunta que no está relacionada con las máquinas franqueadoras, pero que me surgió al ver la presentación. Lo puedo contestar. ¿Cómo, y es en general para los amigos ecuatorianos, cómo se manejó la correspondencia de UNASUR mientras funcionó? ¿Ellos tenían algún tipo de franquicia o pagaban a Correos del Ecuador por la correspondencia que mandaban? ¿Te refieres a la correspondencia oficial? La correspondencia. ¿O a los países de UNASUR? Tengo entendido que la sede de UNASUR estuvo la sede en Quito. En sí, Quito. tiene razón. Ellos tuvieron que haber mandado correspondencia. Entonces mi duda es si se manejó con el correo de Uruguay normalmente, o tuvieron algún tipo de manejo por tratarse de un organismo sudamericano y algún tipo de estatus especial en el que pudo haber existido una máquina franqueadora. Fue donde me saltó la duda. No creo que haya habido máquina. En realidad no con... No se te escucha. Sí, No se oye. está en mute. Repite, que se fue el audio. Está en mute, ahí está. Realmente no conozco correspondencia de UNASUR, pero pienso que si lo hubiera, es posible que se haya enviado en valija diplomática.
sin franqueo. Ok. Glauber. Olá, boa noite. Vou falar em português. Elvis e os demais, primeiro, parabéns por tua apresentação. Obrigado. Excelente. E parece-me que tanto em Equador quanto México, Brasil, em determinado período, as máquinas pareciam ser todas iguais, parecidas no mesmo sistema de uso. Sim. Porque houve uma apresentação, esqueci agora, houve da pessoa que apresentou, outro também apresentou, e basicamente os franqueios parecem ser idênticos na parte dos valores, a parte do nome do país. Então, é correto afirmar que essas máquinas elas eram idênticas ou quase idênticas para todos esses países latinoamericanos? Así es, los fabricantes eran los mismos, 4 o 5 fabricantes que proveían de máquinas a varios países. Es por eso que se parecen. Ah, sí. Gracias. No eran fabricadas en Ecuador, todas eran importadas. ¿Y cuál era la marca más popular? ¿Pitney Bowes o alguna otra? Inicialmente Pitney Bowes, después con las máquinas que usaron en correos, que eran las Hassler, esas fueron las que estaban en todas las oficinas de correos. Algo así como 200 oficinas. A nivel nacional. Elvis, buenas noches. Una pregunta. ¿Tenían las empresas que poseen una máquina de estas algún descuento para enviar su correspondencia con relación a las tarifas comunes? En realidad no estoy muy al tanto de las tarifas, pero por lo que he visto, no. Era la misma tarifa normal. Solamente lo que ganaban era la facilidad del franqueo. La conveniencia. Julio, creo que tenías una pregunta antes. Sí, todas las marcas que son de uso temático, ¿son muy fáciles de conseguir o es un poco difícil? Porque no debe haber mucho. Bueno, te cuento una anécdota. Yo empecé a coleccionar esto por un capricho. Alguien me dijo, eso no es filatelia. Y de eso hace poco más de 20 años. Casi 25, diría. Y muchas de estas marcas que presenté, apenas tengo una pieza en toda mi vida. Y yo las recopilo todas las que veo. Así que con eso te estoy diciendo que algunas son sumamente raras. A pesar de que tienen pocos años de vigencia. Incluso aquellas que viste con mi nombre, que yo las envié o las recibí, son igual de raras. Porque no pensé que esto iba a tener alguna demanda y no me esmeré en conseguir duplicados. Sí, porque los sobres normalmente con máquina, antiguamente se botaban, o sea, no tenía estampilla y con máquina afuera. Efectivamente. Y no se coleccionaban, ¿no? Ajá. Así es. Oye, Elvis, yo te hice la pregunta al inicio. ¿Estas máquinas las tenían en todo lado? ¿Cualquiera tenía? ¿Cualquier pueblo podía tenerlo? ¿O era solamente ediciones grandes, empresas grandes? Las empresas grandes generalmente lo hacían porque tenían mucha correspondencia. Entonces, para ellos sí era algo que les brindaba facilidad para el franqueo. Empresas grandes, básicamente. Pequeños. En los pueblos pequeños, más bien en las oficinas de correos era que se usaron. Ya, pero estamos hablando ya para los años 90. Antes de eso, en las ciudades grandes y medianas, como Ibarra, Bahía de Caracas. Un comentario. Adelante, Pablo. Elvis, felicitaciones. Muy buena la presentación, muy bien documentado. Tuve oportunidad de trabajar en el Banco Central del Ecuador hace mucho tiempo. Y ahí funcionaba porque había mucha correspondencia que movía el Banco Central internamente entre sus oficinas a nivel nacional e internacional, por el comercio internacional. Entonces, el correo entregó, debe ser un comodato o alguna cosa, una máquina de estos franqueos mecánicos. En el banco se utilizaba
y se franqueaba diferentes cartas, diferentes sobres por los tamaños de cada uno. Y se hacía un recuento acumulativo en un recontador que había ahí sellado, que lo manejaba solo la persona de correo. A fin de mes venían los señores del correo y cobraban un valor por todos los montos y la correspondencia que se habían enviado en ese mes. Al correo no le interesaba si era una carta pequeña, nacional, internacional, no. A ellos lo que les interesaba era el monto del mes. La persona, la chica a cargo de eso, pesaba los sobres y les ponía una tarifa a cada uno. Ahora, eso me lleva a una curiosidad que tú dices, Elvis, eso era sellado por correo. Así es. No podían los empleados del banco o de la empresa. Conozco fábricas que tienen un sistema similar, por el volumen que tú bien dices. ¿Cómo así algunos franqueos vienen con tinta negra? Porque de lo que yo recuerdo, solamente el empleado de correo podía abrir la máquina y le hacía, yo no sé, un mantenimiento, una recarga, yo no sé. Eso funcionaba así. Los dos ejemplos que mostré con tinta negra son de máquinas ubicadas en agencias de correos. Todas las demás están en rojo, perdón. Y efectivamente, el funcionario de correos no era que cobraba las cartas que habían enviado, sino que hacía una recarga por un valor superior al que hayan usado. Es posible, por ejemplo, $500, digamos ahora, o cerca de 500, y venía con una recarga similar. Pero no era que contaban las cartas, sino que en la máquina automáticamente al imprimir se iba descontando el valor de cada uno. Y con seguridad la persona que hacía este procedimiento tenía en sus manos las tarifas para determinar según el peso y a dónde estaba dirigida, cuánto debía pagar. En ocasiones se equivocaban y es por eso que vimos algunos franqueos mixtos, con estampillas y máquinas. Una pregunta un poco más general, ¿no? En cuanto a la equivocación. Ok, se equivocaban y sabía que el porte era otro y le ponía las estampillas suplementarias. O podían regresar a poner una segunda impresión, que también ocurría. Claro. Pero tal vez por facilidad decidía colocar las estampillas. Pero ¿qué tal si alguien, sea por incidente o por accidente, una carta que debía pagar, digamos, $1, solamente le ponía el meter de 75 centavos? ¿Se han visto cartas con estos franqueos mecánicos con postage due? No he visto ninguno. Sí. Ninguna multa. No sé. Luis. Yo enseñé, en la exposición mía, enseñé las de Holanda con postage due, franqueos mecánicos incompletos con postage due hecho en franqueo mecánico. De distintas sí. Okay. Quería más bien referirme a lo que Pablo, y aprovecho para saludarlo, a Pablo, hace días no hablamos, preguntó el tema de que cómo funcionaban las máquinas en el momento que las cargaban. Uno puede imaginarse a partir de las que hay ahora. Yo he visto muchas, pero no he tenido la suerte Samir, de tenerlas en mi casa. Entonces no las he podido desarmar, ni aceitar, ni lavar, ni hacer sobres nuevos y cosas por el estilo. Pero las que podemos ver ahora funcionando son electrónicas y funcionan como una computadora y tienen los mismos componentes que tendría cualquier aparato digital que nosotros usemos, y uno puede separarlos. Por un lado está la impresora y por otro lado está digamos, el aparato de digitación y toda la cosa, y tiene por separado los elementos, y tiene un chip a donde está la plata, a donde está el efectivo. Bueno, en las primeras máquinas, todo mecánico, algunas de las que yo mostré y mostró Mario también, ustedes pudieron ver que Mario incluso mostró los componentes por separado. Una cosa es el rodillo, que es la parte mecánica, más mecánica, que se mueve con cierta independencia, es lo que se entinta. Y la tinta no llega a ningún otro lado. La tinta no llega a donde está el contador. El contador es una caja sellada, totalmente separada.
Y después hay otra parte mecánica que es la que fija los valores. En muchos casos los valores están prefijados, entonces la máquina solo tiene 4 teclas. El valor de 10, el de 15, el de 45 y el de 60, digamos que son las 4 tarifas, por decir algo. Y así sucesivamente, pero son esencialmente 3 componentes. En la primera época todos son mecánicos, solo uno de ellos tiene la tinta, uno de ellos es el rodillo y el otro son los precios, pero las digitales emulan mucho de eso. Hay páginas web en las que pueden ver si algunas de esas máquinas no funcionando, pero se les pueden ver un poco cómo son los componentes y algunos de estos procedimientos que hemos estado hablando, Elvis y otros compañeros, de cómo se cargan y todo eso. Gracias. A ti. Sí, para agregar algo que dice Luis Fernando, felicitaciones a Elvis por eso. Gracias. Sí, en las máquinas tú le podías cargar la tinta eran unos rollos como lo de las máquinas de mecanografía, de estas Olimpia, más o menos, y entonces si se te acababa la tinta tú le cambiabas y algunas venían con líquido y eso no tenía nada que ver con la caja de lo que era el valor recargable. Entonces Mario mostró cómo ellos sellaban con unos plomos como soldadura y un alambrito de acero, sellaban como un candadito, sellaban la parte para que y le ponían un número. Entonces el usuario de correo cuando llegaba a la máquina tenía lo que primero que ver era que eso no estuviese violado. Si eso estaba violado, yo me imagino que la compañía que era dueña de la máquina se metía en un problema. Lo otro sería que pues hubo algún tipo de desfalco al correo, ¿no? Pero por lo general las máquinas cuidaban su sello protector, ¿no? Si se acuerdan en la charla de Mario, él mostró los plomos, eran unos plomos. Así que era para agregar eso y felicitaciones. Aquí también se usaba ese sistema, creo que era generalizado esta seguridad. Efectivamente. Y con respecto a la otra pregunta de las máquinas que hizo Glauber, sí, prácticamente en América Latina, prácticamente casi todos los franqueos mecánicos son muy similares, parecidos. Y casi todos también son muy parecidos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las máquinas venían de Estados Unidos o de Gran Bretaña. O sea, prácticamente, ¿no? Lo que era Pineapple y Postalia y casi todas eran alemanas o norteamericanas. Y casi todos los esquemas eran sumamente similares. ¿Ven? Así que América Latina no era un mercado tan grande, ¿no? Pero era un mercado bastante pequeño y casi que en toda América Latina empezó un poco tarde, ¿no? En Estados Unidos y en otros países sí empezó mucho antes de la época de los 30, por allá. ¿Qué año empezaron? Panamá empezó en el 62. Pensé que Ecuador había sido el último. ¿Quién fue el primero en Latinoamérica que empezó con esto? Con franqueo meca. ¿México? Sería Brasil. ¿O Brasil? No sé si Brasil. Creo que ¿En qué año? México o Brasil. México, Mario explicó que desde el 30. Sí. He visto máquinas Midget en Brasil, pero no sé si son de los 30. Tengo por ahí un Argentina también en esa época había, ¿eh? ¿En los 30? Sí. Sí, en la década de 30 hay. No sé si un poquito antes, la verdad que no me acuerdo. Argentina empezó en el año 26, en abril del 26. Perfecto, gracias Héctor. Sí. Porque me imagino que estas compañías pues mandarían sus agentes vendedores, entonces ya que estaba en Ecuador, pasaba a Colombia, pasaba a Perú, a ver quién cae, ¿no? Como cuando la American Bank empezó por todo Latinoamérica a ver quiénes imprimían sus estampillas. Y pasaron dejando sus muestras y por suerte las tengo todas. Les cuento una anécdota, Henry. Sí, Luis Fernando. Hoy día, como yo ando buscando información sobre esto, traté de encontrar los representantes de las distintas casas en Costa Rica. Primero para engañarlos y decirles, vea, ¿puedo instalar una maquinita? No, pues, es la manera más fácil de llegar. Claro, para crearles el interés. Exacto. Y todos los números que me salen son algo así como 1-800 y me contesta alguien desde Houston. Claro.
ya no tienen representantes en los países, sino que venden todo remotamente, ¿verdad? Mundo globalizado, es como cuando acá llamas a Technical Support y te contestan en Costa Rica, en Ecuador, en las Filipinas. Sí. La librería más grande de Costa Rica ya no es aquellas librerías hermosas que tuvimos antes, sino que es una de Amazon, donde trabajan más de 1000 personas, ¿verdad, Alfonso? Ahí por Calle Blancos. Unas están en Calle Blancos, sí, allá por Café Dorado. ¿Por Café Dorado? ¿Pero que son tiendas o son almacenes de Amazon que de ahí despachan? Una contestadora, gente que está pegada al teléfono vendiendo libros por teléfono. Y bueno, ahora venden libros y aceitunas y otras cosas. Hablando de franqueos mecánicos, les acabo de compartir por el chat un video de Pitney Bowes de las máquinas modernas, muy interesante, sobre todo cómo se hace la recarga ahora del saldo y cómo se cambia la tinta. Es como un impresor. Ahí para que se lo manden en el chat para que lo puedan ver. ¿Cómo lo recargan? ¿Por internet, seguro? Sí, seguramente sí, ahí está. Parece que hay que llamar y se recarga. Bueno, yo me recuerdo que la mayoría de esas máquinas eran instaladas en compañías o en empresas que tuvieran un alto envío de correspondencia diariamente. El correo era el que llamaba para convencer a la empresa de que evitara estar mandando al mensajero con dinero, y que si ponía las cartas o no ponía las cartas, que si les ponía el porte correcto o no les ponía el porte correcto. El correo en Costa Rica se encargaba de entrenar a una persona, que era la persona que manejaba la maquinita. Me acuerdo que eran de color como un verde clarito, como martillado el acabado. Y había una persona responsable. Todos los meses llegaba el funcionario del correo a verificar cuál era el monto que había consumido durante el mes, y para tener la máquina tenías que firmar un contrato y dejar un depósito como de $500 para que te dieran la máquina en custodia. Y cada vez de que uno quería cambiar el dadito de la propaganda, había que mandarlo a hacer en el correo, porque solo ellos podrían hacer los dados y abrir las máquinas para cambiar los dados. Me imagino también que habrán utilizado como estrategia para persuadir la venta de facilitar y acelerar el trabajo, ¿no? Se necesitaba menos personal ahora para que pegue, corte las estampillas, vaya y todo. Ahora toda la automatización reducía de alguna manera el esfuerzo del empleado y también incrementaba la productividad. Correcto. Yo me acuerdo que la máquina era una máquina grandecita, como una porteadora de cheques, y uno le ponía la carta por un lado y era como pasar una tarjeta de crédito. Sí. ¿Cómo se llama? La máquina que yo conocí, que era la que estaba en la empresa donde yo trabajaba, era eléctrica, así que uno le enseñaba la carta y la carta pasaba por la máquina ella sola. Ustedes saben que, ustedes saben que acá en Argentina, una de las máquinas, una de las marcas de las máquinas, tenía como publicidad: póngale alas a su correspondencia. ¿Cómo es que decía? Póngale alas a su correspondencia, no pegue estampillas. O sea, era anti-estampillas. Todas. Sí, por ahí lo vimos. Sí, por ahí la vimos. No recuerdo quién la compartió. Alberto Sí, Villalonga, creo, pero alguien. Pero sí la vimos. Yo presenté 4, en la exposición mía presenté 4 de esas. También. Yo quería comentar que recordemos también que las empresas que no tenían máquinas, no es que iban al correo y ponían las estampillas en el correo, solían comprar las planchas y por eso tenían los sellos perforados, porque las compañías tenían un montón de estampillas en su poder si no tenían máquinas franqueadoras. Claro, los perfins. Entonces, ya iban con las cartas preparadas. ¿Sí?
Tengo una duda, por favor, si me puede Elvis contestar. Ojalá. A ver. Hola, gracias por tu charla, muy buena. Gracias. Estoy sin imagen, así que no me van a ver. Mira, tú mostraste un sobre con un franqueo que decía porte pagado. Ajá. Por lo tanto, el monto ahí es cero. Es decir, hay un monto, pero el porte se supone que ya viene preconvenido. Así es. Ya, entonces mi pregunta es, ¿las empresas, esto solamente era una franquicia de correo o había empresas que tenían este convenio? No. Este franqueo es un contrato que hacía Correos con alguien que tenía que enviar muchas cartas. Le hacían una diferente tarifa, pero no aparecía impresa. Simplemente se la recibían. No aparecía impresa. Así es. O sea, no, ¿Cómo la medían máquina, el saldo ahí en esa condición? no, es que esa máquina no la tenía el usuario. Esa máquina estaba en correo. Perfecto. Okay. Entonces, el usuario llevaba sus 1000 cartas, las entregaba, pagaba lo que hubieran convenido y el correo estampaba esta marca para decir que estaba pagado el franqueo. Ok, ya. Muchas Era un gracias. valor variable, por eso no tenían el impreso, el facial. Claro. Pero en el fondo esa máquina, cuando ya tenía el porte pagado y no había un monto fijo, no podía estar en poder de la empresa. Era un convenio era un contrato que firmaba la empresa. La máquina estaba en correo. En ocasiones no usaban máquinas franqueadoras, simplemente un sello manual, que a la final era el mismo uso, porque para efectos contables usar la máquina no tenía ningún sentido. Lo usaban por facilidad nada más, porque era más ágil matasellar, aplicar la marca con la máquina, que es automática, colocaban el sobre y pasaba automáticamente. En cambio, estar sellándola con algo manual era un poco más lento y más cansado. Eso solamente. Glauber tiene una pregunta ahí, creo. Glauber. Olá, apenas um comentário. Atualmente no Brasil, não há mais a máquina franqueadora mecânica. O Correio Brasileiro adotou alguns anos atrás, não sei se outros países também, este tipo de franqueio. Já vem impresso en el sobre. Sim, já vem impresso na correspondência. A empresa aqui é uma loja de departamentos, Riachuelo. Então, quando há um grande volume de correspondências, a empresa faz um contrato com o Correio, com os Correios do Brasil, e eu necessito agora fazer uma pesquisa, saber como é este contrato. Eu não tenho informação. Então, faz isto aqui agora. Eu também não sei o significado das letras aqui. FAC, F-A-C. Mas tem o número do contrato. ¿Riachuelo es el nombre de la ciudad en Brasil? No, es una loja. Loja. Una tienda. Tienda, ok. Loja de departamento, roupas, sapatos. Ok. Tienda. Também tem bancos, Banco do Brasil e outros. Quando há grande tarjeta de créditos, então, quando há grande volume, hoje o Correio do Brasil não utiliza mais máquinas, tampouco selos. Já é desta maneira. Agora, como é a maneira de controle, a forma de pagamento, tudo, eu não sei. Aí eu preciso fazer uma pesquisa para depois informar. Es posible que sea el mismo caso de la pregunta anterior, o sea, un franqueo convenido. Sim. Em outros países, Equador, Estados Unidos, México, há desta maneira? Sí, también existe franqueo pagado. Es similar al sobre de la pregunta anterior, en donde hay un contrato y el cobro se hace por la cantidad de piezas entregadas a correos. Ok. Pero esos son para consumidores de alto volumen. Sí. Quería poner un muy videito. Quería poner un videito para ver si sale de cómo es el volumen de la máquina. It is not necessary to use postage stamps in business for your letters nowadays. This machine is a banking machine. With it,
the amount of postage is printed on the letters, and at the same time the envelopes are sealed at a rate of 300 per minute. $300 por minuto, wow. ¿Se pudo ver bien el video? Sí. Muchas cartas. Esa, por ejemplo, en Panamá la usaba, por ejemplo, la compañía de Fuerza de Luz, que era la compañía eléctrica. Claro. Entonces ellos le mandaban la factura a las casas, o por correo, o a las casas las mandaban, ¿no? Tenían personas que las repartían, y era una tarifa sola de 20 centavos, que era la factura, el envío de la tarifa doméstica, 20 centavos. Entonces, la compañía de Fuerza de Luz mandaba para todo el país miles de esas cartas a 20 centavos. Y entonces ellos ya sabían mensualmente cuántas cartas de estado de cuenta de la energía eléctrica iban a mandar, y ellos depositaban en la máquina de cierta cantidad y nada más metían las cartas, y así mismo venían después los carteros a recogerlas y entregarlas. Los bancos las usaban era para los cobros de los estados de cuenta, las tarjetas de crédito de ese tiempo, que eran Visa, Diners, ese tipo la usaban mucho. Efectivamente, así mismo era acá. ¿Alguna pregunta adicional para Elvis o algún comentario adicional? Yo quisiera hacer una propaganda, si me permiten. Por favor, adelante. En el blog Actualidad Filatélica hay un artículo de Elvis de hace un par de meses sobre este tema, donde desarrolla algunas de las ideas que nos presentó hoy. Es un artículo comodito de leer, muy sabroso. Ojalá lo vean. Felicidades, Elvis. Gracias. Ahí lo vemos. ¿Alguna nota adicional? ¿Y alguien sabe en qué fecha se inició o por autorización de la UPO, o quién autorizó las máquinas franqueadoras en el correo? Si en Argentina empezaron en el 26, esta tiene que ser pues de principios de siglo, por ahí, ¿no? Mira, si no me equivoco, yo he visto una colección de franqueo mecánico en Nueva Zelanda, en Nueva York. Había una colección de franqueo mecánico, si no me equivoco, creo que Nueva Zelanda fue el primero que empezó con los franqueos mecánicos, y si mal no recuerdo fue en 1904, por ahí. No es así. 1904 son la tercera y la cuarta máquina, y son de Nueva Zelanda. Tienes razón en eso, Héctor. Pero el primero es de 1897 y es en Nueva York, y la popularización empieza en 1920, y en 1926 la UPO lo regula, ¿verdad? Todo eso está por escrito. Se puede ver donde las fuentes están muy claritas. El Congreso de Madrid. La cita en su artículo. Y la UPO fue la que dijo el color rojo. La UPO estableció el color rojo. Sí, porque la primera era de color verde. La Sí, de 1897. Y en Argentina, a pesar de que era de color rojo, en Argentina hay algunas máquinas que salieron con color negro, con tinta negra. Siempre hay uno que... Sí. En Perú existe una máquina de color verde. Sí. Se sabe en la Galería Bosa. En el año 40, 45 más o menos. Mira tú. Bueno, con eso, Elvis, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes. Bien, Elvis. Muy bien. Y ahora sí, el día de mañana.